Muy buenos días. Soy Lucía Santelices y les saludo desde la Oficina de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterra. El tema que voy a compartir con ustedes hoy día brevemente es relacionado con las curvas de aprendizaje. Nos pareció interesante compartir qué son las curvas de aprendizaje y fundamentalmente cuál es su utilidad hoy día en el contexto de la educación en ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque se está postulando hace tiempo ya la necesidad de replantear el proceso formativo de los estudiantes. Y en ese contexto nos ha parecido importante profundizar en la necesidad de monitorizar el aprendizaje de procedimientos. Dos son las razones fundamentales para este pensamiento. Uno es entender que hoy día, más que nunca, se hace hincapié en la seguridad de los pacientes. Y el segundo aspecto es la dificultad que todas las entidades formadoras de profesionales de la salud están teniendo con el acceso a los campos clínicos. Nos pareció, por tanto, que presentarles a ustedes esta posibilidad, esta herramienta pedagógica que se denominan las curvas de aprendizaje, podría ser un aporte en esa línea. Cómo aprovechar mejor el tiempo en los campos clínicos, dadas las dificultades de acceso que se está teniendo a ellos. El tema de monitorizar el aprendizaje de procedimientos no es de nueva data. Quien inició esta visión fue nada menos que Wright, que se dedicaba, como ustedes deben recordar, a la confección de aviones. Por lo tanto, viene del campo de la ingeniería. Wright, ¿qué es lo que descubrió? Él descubrió que cuando él enseñaba un procedimiento y hacía que las personas, los ingenieros que estaban aprendiendo con él a manufacturar las piezas de construcción de los aviones, tomaban un determinado tiempo para lograr expertise en la construcción de las piezas. Y que en la medida que ellos repetían ese procedimiento y se duplicaba el número de repeticiones, siempre aparecía una fracción fija. Es decir, había un tiempo medio que era equivalente, fuese el ingeniero A, el B o el C. ¿Y qué otra cosa observó Wright en esa época? Observó que había dos factores bien importantes, en realidad tres. Uno era la motivación, es decir, había que motivar a los jóvenes que estaban aprendiendo a generar estas piezas de aviones. Dos, que no había que interrumpirlos en la ejecución del procedimiento. Y tres, que ellos no tenían que sentirse constreñidos, no debería haber ningún factor restrictivo. Eso fue muy visionario, porque hoy día eso está bastante claro desde la psicología del aprendizaje y desde la neurociencia se confirma. Y es el hecho de que cuando un estudiante tiene miedo, la capacidad de aprendizaje disminuye. ¿Por qué? Porque están bloqueados los circuitos que van desde la corteza prefrontal y que llevan el nuevo conocimiento hacia el hipocampo y los núcleos de la memoria. Y van más bien hacia los mecanismos de defensa y por lo tanto hacia la amígdala cerebral. De ahí surge entonces las curvas de aprendizaje. Y las curvas de aprendizaje son las representaciones gráficas que muestran la relación entre los esfuerzos que realiza una persona para aprender un procedimiento y los logros de aprendizaje que va obteniendo esa persona. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema? Lo interesante de este tema
es que las curvas de aprendizaje son unas herramientas individuales que permiten un monitoreo autorregulado, es decir, el mismo estudiante va ejercitando su procedimiento y va en una planilla Excel, va registrando la vez que lo realizó y el nivel de logro, donde tuvo un traspié. Ahora, para que la curva de aprendizaje se efectúe como una herramienta metodológica para enseñar, ¿qué se requiere? Se requiere en primer lugar que el docente enseñe el procedimiento. ¿Y cómo debe enseñarlo? Primero, teniendo claro y clarísimo cuáles son los pasos que él mismo da para ejecutar ese procedimiento. Segundo, debe modelarlo delante de sus estudiantes, pero autocomandándose. Porque cuando uno ya es competente, uno hace automáticamente el procedimiento. Entonces, el esfuerzo para poder trabajar con curvas de aprendizaje es que el docente en voz alta se automonitoree y diga, por ejemplo, primero debo hacer A, ahora hago B, ahora hago C. ¿Y eso qué implica? Implica que el docente tenga clarísimos los pasos y los repita frente a sus estudiantes, modelándolo. El paso 2 que exige la psicología del aprendizaje del procedimiento es que el docente, junto con sus estudiantes, vayan realizando el procedimiento y ellos se van monitoreando en voz alta, de modo que el docente tenga la posibilidad de ir corrigiendo cuando alguien se equivoca o se salta algún paso. Y el tercer paso que tiene el automonitoreo y el trabajo posterior con las curvas de aprendizaje es que el estudiante debe, solo ahora, sin el modelaje del docente, realizar el procedimiento, pero monitoreándose en voz alta. Una vez que el docente hace esa sesión de trabajo con sus estudiantes, les entrega una planilla Excel a cada uno y toman un acuerdo de cuánto tiempo van a traer su planilla con el automonitoreo. ¿Cuál es la misión del estudiante? Ir registrando cada vez que trabaja lo que hizo en el fondo en la planilla. Como es una curva, en un lugar va poniendo el tiempo que demoró y en el otro va poniendo los logros que fue obteniendo. Esto se concreta ¿en qué? En lo que se llama la suma acumulativa. Y la suma acumulativa se conoce en la literatura, por si la quieren buscar, como Q-sum. La suma acumulativa es una herramienta estadística y permite medir la tasa de aprendizaje de un procedimiento, porque obviamente hay procedimientos más cortos y por lo tanto tienen una tasa de aprendizaje menor. Hay otros que son más largos, tienen más pasos y tienen una tasa de aprendizaje mayor. La tasa de aprendizaje, por lo tanto, es la unidad de medida del aprendizaje y es la proporción de tiempo en que varía la ejecución correcta de un procedimiento de un nivel a otro. Y cuando me refiero a niveles, ¿a qué estoy aludiendo? Estoy aludiendo a los niveles de experticia. Hoy día se sabe que obviamente un novato va a tener una tasa de aprendizaje mayor que alguien con un nivel avanzado. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender del entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay un punto de inflexión en que todos van a lograr el aprendizaje. ¿Cómo se lleva a cabo esta suma acumulativa? Es un autorregistro de los intentos que realiza cada estudiante al practicar el procedimiento.
Entonces, cada uno libremente va registrando sus propios intentos en una planilla Excel. Cuando se los entregan a ustedes, ustedes van a tener una base de datos. Y de esa base de datos ustedes van a tener una curva. Y ustedes van a saber cuánto tiempo demoraron los estudiantes en llegar al nivel de competencia. No de competencia máxima ni de expertise, pero de competencia. ¿Cuándo se considera que son competentes? Cuando tienen un 80% de éxito en los intentos. Y se acepta que haya un 20% de personas que todavía requieren ayuda, o sea que se van quedando un poco más lejos. ¿Para qué sirve entonces la curva de aprendizaje? Bueno, en primer lugar, para que los estudiantes practiquen hasta lograr su propio nivel de competencia. ¿Qué requiere esto? Tal como ya lo decía Wright en el año 39. Requiere motivación del estudiante, requiere práctica sin interrupciones, por lo tanto ellos van a autorregularse administrando su tiempo y podrán repetir el procedimiento tantas veces como les sea necesario hasta lograr su nivel de expertise, de competencia, porque el expertise es difícil cuando están aprendiendo, y motivación, autorregulación y sin miedos, sin ningún tipo de factor que constriña o que dificulte el aprendizaje. ¿Sirve por qué? Porque se evalúa objetivamente si un estudiante ha adquirido un nivel mínimo en la habilidad que está o procedimiento que está ejercitando. Y porque se identifica el momento en que ocurre el aprendizaje. O sea, un docente con la curva de aprendizaje puede decir ya, mis estudiantes necesitan tanto tiempo para aprender esto. Tiempo promedio. Un ejemplo, los puse en celeste. 7 de 10 residentes se volvieron competentes en punción epidural después de 23 intentos. Solo 3 de estos 7 de los 10 requirieron ayuda. Lo mismo que habíamos planteado antes, cuando ya el 80% de los estudiantes trabaja sin tener que mirar, por ejemplo, la pauta que él tiene, que podría ser la ayuda, ya podríamos decir que tienen el nivel de competencia y ahí podemos ver, con tantos intentos, este procedimiento se logra. ¿En Chile se está utilizando? Sí, y se está utilizando en ciencias de la salud. Se está utilizando, por ejemplo, en escenarios de simulación, para que aprendan a hacer punciones venosas, para la sutura, para punciones lumbares, e incluso para el logro de procedimientos que son bastante más de cuidado y más complejos, como la cricotiloidotomía, la anastomosis intestinal, la laparoscópica, etc. Hay literatura referida al tema. Me parece que es interesante porque, tal como yo les decía, podría permitir disminuir el tiempo de los estudiantes en los campos clínicos. Y esto sería un tremendo aporte para la preparación y el uso de nuestros campos clínicos. Fue un agrado compartir nuevamente con ustedes.